Sin más preámbulo, usted cayó como del cielo hoy. ¿Es verdad? Sí. Como anillo al dedo. Así es. En realidad vine en vehículo. Muchísimas gracias por la oportunidad, muy buenos días. Es muy grato estar aquí. De verdad que sí, siempre lo manifiesto a Vargas Vila, que es un hermano entrañable. Gracias. De lo bien que uno se siente en este lugar, la profesionalidad que ustedes tienen, la responsabilidad con que hacen su trabajo. Y me es encantador porque ustedes son una voz ciertamente disidente porque yo siento que ustedes no se amoldan a directrices y esas cosas, y eso me encanta porque a mí me gusta oír la otra voz. Como ¿quién fue que dijo la otra campana? La otra campana. Sí. La otra campana. Doctor, hablando de gente que se atreve a ser disruptivo, la viralidad de nuestro amigo, el diputado Eugenio Cedeño, solamente se puede comparar en los momentos que Yailin, la más viral, se hace viral. Viral. ¿Es tan escandaloso lo que él está planteando o es el estilo en que él lo plantea? Cuando él pone como ejemplo de que el código contemplaría 4 años para una violación entre personas casadas, dígase que la pareja, una o la otra, no quiera tener relaciones sexuales y el otro lo force, y habla de penas de 3 meses para temas de interrupción del embarazo por manos médicas sin consentimiento de los padres. ¿Es tan escandaloso o fue la forma en que él lo dijo? ¿Qué peligro hay en eso? Mira, a veces uno viene a estos programas y tiene una idea, una convicción clara de lo que quiere decir, lo que quiere manifestar, e incluso de las cosas más esenciales, de las que tú manejas en el diarismo. Pero no siempre uno se puede adaptar y tener esa capacidad de mantenerse incólume con la presencia de ustedes, porque ustedes son figuras importantes de la comunicación y cualquiera se impacta. Y si se deja llevar del impacto que eso le produce, muy probablemente las cosas que digan no salgan en la retaíla, vamos a decir, de conceptos que se quiere planificar, es decir, en la hilvanación conceptual adecuada, es decir lo que se quiere decir, lo que hay que decir, de una forma que resulte comprensiva y eufónica. Eufónico significa más o menos como el sonido agradable que produce la correcta pronunciación de un idioma. No siempre se puede hacer. Uno se puede impactar dependiendo de los escenarios. Por eso es difícil ser testigo. La gente cree que es fácil. Cuando te sientas ahí, te sometes a un contrainterrogatorio y es lo que ustedes hacen. Ustedes hacen interrogatorios y contrainterrogatorios aquí. A diferencia de nosotros que estamos reglados, ustedes tienen apertura para hacer cualquier tipo de preguntas. Nosotros no, en el derecho, en lo que tiene que ver con el ejercicio de las técnicas de litigación, tú tienes preguntas que te son prohibidas. Tú estás cohibido a hacer ciertas cosas. Sin embargo, aquí no. Y tú puedes tratar de decir las cosas y no desenmarañarlo lo suficiente, porque a veces uno comete su lapsus, sabe que tiene que aclarar ciertas cosas y puede ser que se distraiga y no lo haga. Lo que él dijo entraña algo muy importante, y yo no quiero decir que vengo a sacarle las castañas del fuego, porque ni siquiera a mí me mandaron un listado de preguntas a las que me iban a hacer. Para mí es sorpresivo el que me traten el tema. Pero lo que él dijo es sumamente interesante. Y yo siempre he dicho a la familia, cuando tú la vas a abordar desde cualquier ámbito, sobre todo del derecho, tú tienes que ser muy cuidadoso. Tú no puedes penalizar acciones que son culturalmente aceptables y que no afectan, por así decirlo, que no entrañan un daño. Ya nosotros tenemos una ley que proscribe la violencia a lo interno de la familia, se llama violencia intrafamiliar, artículo 309 modificado, 309.1, 2, 3 y 4, modificado por la ley 2497. Y si tú quieres hablar de violencia previo al coito, mira, hay una presunción de que al matrimoniarte tú aceptaste que dentro de la interrelación que se va a producir a lo interno del matrimonio, el coito está incluido. Hay una presunción de que las parejas, los casados, tienen intimidad sexual en el espacio y la forma que ellos consideren. Por eso la intimidad se protege. Por eso tú ves que para tú penetrar en el domicilio de una persona, tú tienes una proscripción constitucional y un levantamiento del velo proscriptivo por parte de las leyes.
¿Qué yo entiendo que él quiso decir? ¿Y por qué es tan delicado tratar la familia? ¿Y por qué ese código, yo digo que está desfasado, todo lo que tiene que ver con hablar de código? ¿Por qué? Porque el código no puede ir a la velocidad de la sociedad. Y los tipos penales que se crean nunca van a ser contenidos dentro del código. Y si tú te fijas en este código, no es un código, porque un código es la recolección, el abultamiento, el contenido en una sola legislación de todas las leyes que tratan un tema determinado. Por ejemplo, el ámbito del derecho penal. Todas las leyes penales deben estar en el Código Penal. Pero ¿está la ley 155 sobre lavado de activos contenida en este código? No. Están los delitos que crean, por ejemplo, especializadas, que crean las denominadas, los denominados ministerios públicos especializados. Están esos delitos contenidos en la normativa codigal que se pretende aprobar en la República Dominicana. No, los códigos están desfasados, son las leyes especiales. Ahora, doctor, pero ahí en esa misma línea, antes de salir del tema, ¿me puede pasar lo que es Eugenio? No, yo lo que, antes de pasar a todo lo que no está contenido, ¿qué implicaciones tendría si se aprueba ese código con esto que denuncia Eugenio a su forma? Por ejemplo, si una mujer, hasta por venganza, por la razón que sea, dice, en la habitación no había testigo. O sea, si esa mujer dice que el esposo la violó, lo van a llevar preso. O sea, explíquenos esa parte ahí. Yo sigo insistiendo que la familia y la interrelación familiar no son para el abordaje de los penalistas, de jueces penales y fiscales. Y por eso nosotros tenemos una jurisdicción de familia especializada, que trata a la familia, como célula social importante que es. Mira por qué. Una de las cosas que él dijo, de las que yo pude retener como protagónica, es cuando él hacía referencia o alusión a que él se quitaba el condón cuando quería embarazar a su pareja. Obviamente que tener familia en sociedades desarrolladas es un asunto de mutuo consentimiento, en el que los dos acuerdan incluso la fecha en que van a tener ese vástago. En nuestra sociedad eso no ocurre de esa forma, no hay ese nivel de planificación, que deberíamos tenerla. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me quito el condón, como dice, si él se quita el condón, Eugenio, para embarazar a su pareja, ¿es eso un tipo penal? Vamos a suponer que sí. Pero y entonces cuando ella sale embarazada de forma volitiva, indefectiblemente que él ha manifestado que no tiene el interés de ¿qué es lo que ocurre siempre? Que es lo que más abunda. Es la generalidad, es la generalidad, porque ahí tú tienes una relación, conscientes en una relación con una dama, por ejemplo, para tener coito, una relación psicosexo emocional, pero no más de ahí. Es decir, ambos están buscando placer, pero ella sale embarazada. Entonces es una violación sexual, porque tu consentimiento no está dado para formar familia, sino para tener placer. ¿Cuántos años le dan a la mujer ahí? Según el código. Deberían darle lo mismo. O sea, el código es solo para castigar al hombre. Claro. Es un código prejuiciado, entonces. Óigame. Es tal vez para proteger a la mujer, pero exacerbado. Yo quiero presentar al país y al mundo los flamantes y honorables senadores que encabezaron esa comisión especial que estudió el proyecto de Código Penal, que yo he dicho, doctor, y lo reitero aquí en presencia suya, que es un adefesio jurídico lo que aprobaron en el Senado de la República. Escuchen estos nombres, país y mundo. Algunos de ellos van para afuera a partir del 16 de agosto, porque perdieron. Quizá lo hicieron por eso. Bueno, pero fíjense, escuchen estos nombres. Escuchen estos nombres. Iniciativa presentada por Ramón Rogelio Genao Durán, senador de la provincia de La Vega. Alexis Victoria Yep. Alexis Victoria Yep. Eso lo siguen. De la provincia María Trinidad Sánchez. Él sabe que lo quiero, que lo respeto, pero creo que ahí metieron la pata, senador Alexis Victoria Yep. Es una metida de pata, es un error legislativo el que ustedes acaban de hacer. Dionis Alfonso Sánchez Carrasco, va para afuera, Dionis Sánchez, perdió, es de la provincia de Pedernales. Aris Iván Lorenzo Suero, senador de la provincia de Elías Piña, también va para afuera. Él fue de los que participó en la comisión, pero él no firmó el informe que presentó al Pleno del Senado. Y el senador de la provincia de la Altagracia, Virgilio Cedeño,
Virgilio Sedano, Se da. de la provincia de la Altagracia. Ese para afuera que va también. También va para afuera. Y el senador de la provincia de Valverde, Eddie Nolasco, también va para afuera. Esos fueron los 6 senadores que firmaron este informe, que dirigieron la comisión especial que estudió el proyecto de ley del Código Penal aprobado en el Senado y que ahora cursa en la Cámara de Diputados. Hay un artículo también, además de la polémica que se ha generado con las declaraciones del diputado Eugenio Cedeño, que es el artículo 14 del Código Penal, que aquí lo tengo también para contextualizarlo, doctor, y que usted nos dé su posición al respecto. Es que son muchos artículos, señores. Son más de 400 artículos. 429. 429, aquí está. Artículo 14. Entes exentos de responsabilidad penal. El Estado Dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, los ayuntamientos, las juntas de distritos municipales y las iglesias. ¿Qué buscan las iglesias ahí? No estarán regidos por las disposiciones que preceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo quisiera... Disculpa, doctor, oye, entonces tú no puedes demandar al Estado. No puede, según este artículo 14 del Código Penal. Yo quisiera que sea el doctor Valentín Medrano que nos explique sobre todo esto, porque hay mucha gente hablando sandeces y no sabe ni siquiera cuántos artículos tiene el Código Penal. Dice entes exentos de responsabilidad penal. Mira, eso era innecesario ponerlo ahí. Eso es, vamos a decirlo de alguna forma, una exageración. Mira, tú puedes crear exenciones desde el punto de vista penal en la República Dominicana, pero ya nosotros estamos normados por un derecho internacional que podría de alguna forma sernos aplicado en términos punitivos. Ahora, ¿por qué digo que es innecesario? Porque la responsabilidad penal es personal. Yo no soy responsable por el hecho de Nelson Valdés, ni de Colombia Alcántara, ni siquiera de mi hijo, esposa, madre, padre. La responsabilidad penal es personal. Si es personal, cuando la gente se alborota diciendo, no, porque las iglesias, ¿cómo le hacen eso a las iglesias que están exentas? Están exentas de por sí. Porque si tú no defines en tu conducta un delito, tú no eres responsable de ese delito, en términos penales. En términos civiles es otra cosa, muy diferente. Si un párroco comete abuso sexual en contra de un niño, que es lo que a la gente más le preocupa y le ocupa, ¿tú crees que la iglesia es responsable de eso? Bueno, pues entonces el Estado es responsable penalmente de lo que cometan que por eso digo que es innecesario, no tenía que ponerlo ahí, lo que cometan los presuntos comisores de actos de corrupción. ¿Qué se busca con ponerlo ahí? Es que lo que se busca con ese código es sonar, es tratar... Y complacer a algunos sectores también. Claro que sí, pero que es innecesario, un código ya no funciona. Eso fue Napoleón, el último gran código, el papá de los códigos fue Napoleón. Y dicen ¿Y qué es lo que algunos usted plantea? que Napoleón, ahora mismo, que Napoleón se conoce más por sus códigos que por sus guerras, sus grandes batallas, sus grandes logros. Eso, en ese momento, tú podías apreciarlo. Pero ya nosotros vivimos una sociedad moderna, que es el reducto de todos los conocimientos históricos aportados por las grandes mentes. Ya una sociedad como esta solamente puede ser regida e ir a la velocidad de la concreción o aparición o surgimiento de tipos penales modernos, diferenciados, porque el problema con los tipos penales es que la definición del tipo y los elementos constitutivos tienen que estar definidos inexactos en la norma, de forma tal que cuando tú ajustas tu conducta, tú tienes que definir todos y cada uno de los elementos constitutivos. Entonces, ¿qué es lo prudente, lo correcto y lo moderno? Leyes especiales que van a la misma velocidad que el delito. Apareció un delito nuevo y ya mañana tú tienes una ley especial que lo proscribe. Porque suponte, todos esos delitos que están en leyes especiales, lavado de activos, violación
de asuntos técnicos, usando tecnología, difamación, injuria, todas esas cosas. Delito de alta De tecnología. Todas esas ciberseguridad cosas. y- Mira, el código de 1882 y pudieron introducirlo en el código. ¿Ves? El código se quedó rezagado, pero las leyes están ahí, normando, Entonces, diciendo... usted plantea que dejen eso del código ya. Es un disparate. Que lo tiren a la ¿Cómo? basura. y que Eso es no- un disparate. Pero eso- explique eso, doctor. Pero le estoy diciendo, honorable, que un código es un asunto rezagado, que se queda anquilosado en el tiempo, que no se actualiza, no se moderniza. Fíjese, Y las que leyes quizá sí. la última gran modificación del código, porque el código se modificó con la ley 2497 y se crearon en un momento determinado que yo lo consideré prudente, digo, lo considero prudente ahora porque en esa época yo no tenía esa visión de derecho que tengo en la actualidad, ni siquiera era abogado. En la ley 2497, que creó los tipos penales de violencia intrafamiliar, abuso, violencia de género, que creó las agravantes sexuales y los ataques sexuales del artículo 309, le incluyó el artículo 309, creo que son 4 numerales. Entonces, eso fue una modificación, una actualización del código. Pero el código se actualiza con ¿qué? Con leyes especiales. Valentín, hay una mirada, la teoría del delito de Zaffaroni, lo conversaba con Jacobo Colón, con un amigo abogado. Es una estrella de Santo Jacobo Domingo Colón, mi Este. hermano, 35 años. Y él me contaba, me dice, Nelson, cuando tú pones una pena, por ejemplo, aumentas las penas, eso no causa ningún impacto en el delincuente. Ejemplo, un violador, un asesino, un pedófilo, si tú le aumentas las penas de 15 a 30 años, el tipo no dice, no lo voy a cometer el delito porque ahora son 30 años de cárcel. Entonces, él decía que lo mejor es la pena efectiva, es decir, que se cumpla la ley más que el aumento de la pena. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, es difícil disentir de Jacobo Colón, porque él es un filósofo del derecho, un estudioso del derecho. Es un consagrado abogado. Y él no te ha manifestado absolutamente nada que no corresponda a la verdad, a la realidad. El aumento de pena no es un disuasivo de la ocurrencia de los delitos. Los países que tienen penas de muerte tienen personas a las que se le aplica la pena de muerte. ¿Por qué se le aplica? Porque a ellos no lo disuade el que la pena sea más grave. Además, nadie va a estudiar derecho para cometer delitos. Es decir, tú no te enteras. Porque ¿quiénes son los que estudian las leyes? Somos nosotros. ¿Quiénes estudian los tipos penales? Somos nosotros los abogados. ¿Quiénes saben que se ha producido una agravación en la pena? Bueno, nosotros y el que la recibe en su momento. Pero ¿tú crees que un muchacho que tenga una marcada inclinación por ajustar y definir en su conducta normas prescriptivas por delinquir, esos ejemplos que tú pusiste, violar, que parece una patología en algunas personas, pero en realidad es una acción, una actitud, un acto deleznable, abusivo, bochornoso? Pero ¿tú crees que esa persona, el que le digan ahora es pena de muerte, él se va a disuadir de violar? Y es cierto que la pena tiene un papel disuasivo. Tiene un papel disuasivo, pero ¿para quién? Para las personas que entienden que tienen que ajustarse a los cánones morales y a las reglas sociales. No para el que ya está disuadido de adaptarse a las reglas morales. No sé si se entendió. Sí, Valentín, una pregunta. Hablando de que, desde tu punto de vista, que lo explicaste súper bien, el tema de que el Código Penal es algo que queda desfasado y que no puede ir a la velocidad de cómo va avanzando la sociedad. Parte de lo que se aprobó en primera lectura en el nuevo Código Penal es el tema de la semilibertad. Y ahora que tú hablabas de los delincuentes, ¿cuál es tu visión como abogado sobre eso de la semilibertad? Porque yo entiendo que una persona, aunque hay ciertos delitos que no aplican para lo de la semilibertad, yo creo que se le está poniendo muy fácil, porque qué bueno es tú estar preso, pero tú poder salir y hacer una vida normal dentro de un horario. ¿Cómo tú ves esa parte? Mira, tú sabes que las penas que conllevan privación de libertad no eran penas terminales, no eran realmente las penas. Es como pasa ahora con la prisión preventiva. La prisión preventiva no es una pena.
es un tate ahí para ver lo que resulta. Y si resulta culpable, esa prisión preventiva podría convertirse en una prisión ya como pena principal. Las penas privativas de libertad de una persona estar mantenido a 20 años, pero era 20 años esperando lo que resultaba del juicio, a ver si era por la horca que lo iban a terminar a esa persona o si era fusilado. Pero la pena de muerte era la pena principal. ¿Y qué ocurre? Tal vez en la sociedad de aquel momento, cuando se habló de que se tenía que proscribir por algún tipo de razón, y la lógica histórica dice que estuvo correcto lo que se hizo, que se tenía que proscribir la pena de muerte, como la tenemos nosotros en la República Dominicana desde hace muchísimo tiempo, que nosotros no tenemos penas de muerte en la República Dominicana. Hubo personas, debió haber personas, que se manifestaron en contra de ese modernismo que creaba un manto de impunidad, porque qué fácil ir 20 y 30 años y después salir a la calle. Con eso te digo que la gente no tiene un concepto claro de lo que es la pérdida de la libertad hasta que la pierde. Así es. O hasta que se involucra en el estudio de lo que es la privación de libertad. Yo le puedo asegurar a usted, dignísima dama, excelsa figura, admirable siempre, que a usted le encierran en su casa, como hay eso de que esa prisión domiciliaria. Le encierran a su casa por 2 meses. Mire. Y uno se vuelve loco. No, a los 15 días usted quiere suicidarse. Se demostró con el COVID que mucha gente no quería estar en su casa. Es el mejor ejemplo. Claro. Que la gente había que forzarla a permanecer en su casa. Indefectiblemente que era un acto de conciencia el permanecer en su casa, un acto de humanidad, permanecer en su casa, y la gente violó de forma flagrante esas disposiciones de salud. Entonces, cuando se habla de semilibertad, de aumento de pena, eso lo hace la persona que no tiene el más mínimo criterio, que no visualiza la más mínima posibilidad de que un día recaerá sobre él. Algo importante, Valentín, para nosotros ir dándole forma final a tu intervención, que ha sido maravillosa. Yo me he quedado muy a la expectativa de todo lo que tú has dicho, porque yo lo que soy trabajadora de la conducta, yo soy psiquiatra, Valentín. Y más que nada, yo creo... Yo la necesito y el pueblo. Yo creo que aquí nos estamos olvidando de algo. Señores, ustedes no se han fijado que nuestro gobierno actúa en base a las pasiones que levantan el pueblo. Lo que ha hecho... En este caso, el diputado Cedeño no ha sido más que nada una estrategia de distracción. ¿Ustedes saben por qué? Porque precisamente hay algunos temas muy puntuales en el código que igual que usted, estoy de acuerdo con que se modifica cada vez que hay una aprobación o una modificación de una ley, que no necesariamente, porque los códigos se van actualizando dependiendo de las necesidades sociales, no precisamente cuando yo de un solo golpe y al ras quiero modificar absolutamente todos los artículos. Sin embargo, aquí... Hace 2 semanas, el tema en el tapete eran las 3 causales. Y, por supuesto, un escándalo, uno urgente desplaza al importante. Entonces, aquí tenemos que ver, no se ha discutido del 86 y 87, que tiene que ver con los daños a la humanidad y, en este caso específico, de aquellas infracciones generales que se hacen. Aquellos daños sociales, como, por ejemplo, vender medicamentos adulterados. Eso es un genocidio. Eso no se ha tocado. Eso no se ha tocado cuando dice que de 20 a 30 años le toca. Para nada. Y cuando usted lee el 86 se da cuenta que todo eso que nosotros estamos discutiendo está muy bien especificado. Entonces, sí le digo y le quisiera preguntar, ¿qué usted piensa que va a pasar en el Congreso con esta distracción y esta bola de humo? Porque, señores, todo se ha circunscrito al tema, y voy a hablar bastante claro, del condón, del preservativo, de que si me lo quito, de que si me lo pongo, y de que si es o no violación. Sin embargo, esto es una bola que no está dejando y ya fue aprobado en algunas lecturas. ¿Qué usted piensa que va a pasar en el Congreso? Si el Congreso es sensato, que lo dudo, porque como usted sabe que usted es una fotógrafa existencial de la conducta humana. Y usted sabe de forma general y hasta focalizada que nosotros tenemos un histórico de la participación de nuestros congresistas que de forma protagónica y sin embargo le manifiestan a usted, lo aprobamos sin leerlo.
Entonces, nosotros tenemos un déficit en términos de calidad con respecto a los representantes que tenemos a nivel legislativo. Pero el déficit es tan grave que aún usted entendiendo, y es una de las primeras virtudes que usted tiene que tener, cuáles son sus defectos, cuáles son sus falencias. ¿Para qué? Para que usted busque una persona que lo complemente en esa debilidad que usted tiene, pero no lo hacen. Entonces, hay un dejo, por así decirlo, de, ¿cómo le dicen? Fantochería, ¿qué le dicen? Sí. Le dicen popularmente, en nuestros congresistas que no entienden que ellos necesitan de esa mano amiga, de ese coadyuvante, de ese adláter que le acompañe y les diga a ellos cómo las cosas deben hacerse. Yo espero que la conciencia colectiva les lleve a ellos a ver que están creando con esta polvareda más problemas que el que pretenden solucionar. Y que nos quede claro que el Congreso no es más que el reflejo de la educación de nuestro pueblo. He dicho. Yo Bueno, dudo que el muchas presidente gracias. lo promulgue eso. Muchas gracias. Entonces, cuando la cosa mandan a comisión, ¿qué es lo que pasa? Para que nada se resuelva. Ay, el de que todos cólico. los que se están quejando, si ya se mandó a comisión, es porque no va a pasar de ahí.